Hola a todos, soy Sergio García, tutor en la Escuela Internacional de Posgrado, estoy en el área de tecnología y os quiero dar la bienvenida a la charla que tenemos hoy sobre Scrum, sobre la gestión ágil de proyectos de TI. Tenemos con nosotros, bueno, antes de nada voy a hablaros un poquito de nosotros. El máster que estamos publicitando ahora mismo es el máster de Full Stack, que como podréis ver si entráis en la dirección que tenéis aquí, junto al de ciberseguridad y al de Python. Son unos másteres que tienen doble titulación, la titulación propia y la titulación de la Universidad Europea de Miguel de Cervantes, y todos incluyen certificaciones, y en este caso preparamos para la certificación de IT Specialist, de HTML y CSS y la de TOEIC. Son este es de 1500 y los otros dos son de 1700 y los otros dos son de 1500 horas. Y ya está, no os voy a quitar mucho más tiempo. Porque tenemos con nosotros hoy a Nicolás Pietrasanta. Hemos estado hablando un poquito antes de la charla. Bueno, os quería comentar que tiene muchísima experiencia en el área esta de la gestión de Scrum, de la gestión de equipos. Me ha dicho que se sacó la certificación en 2016 y desde entonces no ha parado. Y me ha comentado un proyecto en específico que estuvieron gestionando e implementando equipos de Spotify, creo que me has dicho, ¿verdad, Nicolás? Exacto, con la metodología de Spotify. Pues para no quitaros mucho tiempo con él, si quieres añadir algo y ya os dejo presentar. No mucho más. Gracias primero por la invitación y ya vamos derecho a la presentación, que ahí también me presento un poquito y comenzamos. Así que voy a compartir. Bueno, ahí que estuvimos renegando con la presentación ya me ven, ¿no? Perfecto, se ve perfecto. Genial. Bueno, un poco como comentaban, lo que vamos a hablar hoy es un poco de agilidad y de esta nueva forma de gestionar proyectos que probablemente todos lo hayan escuchado mencionar, pero a mí siempre me gusta comenzar este tipo de presentaciones con una pregunta que después, al final de la presentación, cada uno se va a llevar o me va a comentar si la agilidad es una metodología, si es parte de una metodología o tiene que ver con la cultura y es un cambio de paradigma y de cultura dentro de esta forma nueva de ejecutar proyectos. Mi nombre es, como les comentaban, es Nicolás Pietrasanta, soy Scrum Master, soy cofundador de Dux IT Company, como se ve ahí el logo de abajo, y ejecutando un spin-off en España hace poquito, que se denomina Cerxus. Se habrán dado cuenta ya que soy argentino por el acento. Y bueno, y después tuve bastante recorrido en cuanto a lo profesional en grandes consultoras como Accenture o Neoris en Argentina. Y un poco hablando de mi formación, yo inicialmente de base soy ingeniero de software y después por una cuestión de gusto personal me fui acercando más a la gestión, con lo cual estudié administración de empresas, creo que aquí es ADE, y me estoy en este momento ejecutando un MBA en ESIC. Así que bueno, eso es un poco para presentarme. Dux, que es la compañía que fundamos en Argentina, tiene 5 años, somos más o menos unas 35 personas, y es ahí donde implementamos esta metodología que comentaba de escuadrones y tribus y equipos autogestionados que utiliza Spotify. Así que bueno, esto como una breve presentación. Hay una definición que a mí me gusta utilizar, que es de CLEAR, que es la institución donde yo me certifiqué como Scrum Master de agilidad, que habla de la capacidad de diseñar pasos a seguir en función de un aprendizaje que surge de resultados producidos, ¿no? por pasos anteriores. Entonces, siempre a mí me gusta arrancar los webinars o los cursos o las charlas que me toca dar hablando de qué es la agilidad para mí. Y esta definición es la que la termina definiendo, sobre todo en el punto donde dice capacidad de diseñar los pasos a seguir, porque es muy frecuente entender o hablar de que la agilidad es como
ir rápido y no planificar y resolver de manera inmediata. Y la realidad es que cuando empezamos a meternos dentro del mundo de la agilidad, se planifica mucho más que en los proyectos tradicionales, porque si bien se planifican pedacitos más chiquitos de proyecto, estamos todo el tiempo planificando y evaluando qué es lo que estamos haciendo. Y hay otro punto muy, muy, muy importante para mí que tiene que ver con lo que dice esta definición como en función del aprendizaje que surge de los resultados. El otro punto que tiene que ver con ser agile o con esto de tener esta nueva visión de agilidad dentro de los proyectos, tiene que ver con el poder aprender y el poder ir testeando o validando con nuestros clientes lo que estamos construyendo y poder adaptarnos de manera rápida, ahora sí de manera rápida, a ese aprendizaje constante que vamos teniendo a medida que vamos desarrollando nuestro producto. Entonces, esta es una definición, está ahí tienen, después si quieren les puedo pasar esta presentación, está el link de donde yo la obtuve, pero es lo que para mí resume la agilidad dentro del mundo corporativo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a este nuevo mundo de la agilidad? Hace algunos años atrás, no muchos, si bien después cuando repasemos un poquito de dónde viene Scrum y Agile, vamos a ver que se fundó allá por el 2001 o se inició allá por el 2001, pero veníamos de ejecutar proyectos secuenciales donde ejecutábamos cada etapa atrás de la otra y hasta que no terminaba la etapa anterior no podíamos seguir con la siguiente, ¿no? La típica cascada que solemos escuchar de cómo se ejecutaban los proyectos antes. Entonces teníamos un diseño, teníamos una construcción y teníamos una prueba. El problema era que en esas dos etapas de diseño y construcción, sin probar y sin testear o sin validar con nuestro cliente lo que estábamos construyendo, teníamos un periodo demasiado largo de posibilidad de cometer errores sin detectarlos, ¿no? Entonces, como si hacemos doble clic un poco en este workflow y lo llevamos un poquito más al nivel de desarrollo de software, arrancábamos con un requerimiento de negocio, de ahí escribíamos un requerimiento de software, lo agarraba un analista y hacía un análisis y un diseño funcional, después se desarrollaba, después se probaba y recién después pasaba a operaciones o a producción y se ponía esa aplicación en funcionamiento. Y generalmente lo que pasaba era que entre el requerimiento de negocio y la puesta en operaciones teníamos proyectos de un año o 2 o 6 meses, no importa. Y en ese periodo de 6 meses lo que perdíamos era visibilidad del mercado, de lo que estaba pasando, de si nuestro producto seguía siendo requerido, si el requerimiento de nuestro cliente cambiaba, si sale una normativa nueva no sé, de banca que hace que nuestro proyecto ya no tenga sentido. Entonces, ese periodo de construcción que teníamos entre el requerimiento de negocio y las operaciones era extremadamente largo. Y cuando llegábamos a la etapa de testing o a la etapa de puesta en producción en las operaciones, de repente nos encontrábamos con que lo que nos habían pedido no tenía nada que ver con lo que habíamos construido, o lo que nos habían pedido ya no servía con lo que habíamos construido. Entonces empieza a trabajar en una nueva metodología, un nuevo paradigma, una nueva forma de ejecutar proyectos que tiene que ver con esto que dice el título, ¿no? De la secuencialidad a la iteración. ¿Cómo pasamos de ser secuenciales y de ejecutar cada una de las etapas de un proyecto, una atrás de la otra, a iterar y a ejecutar esas mismas etapas, pero en periodos de tiempo más cortos para que nos permitan tener una mayor visibilidad, ¿no? Y de esta manera, un poco es como llegamos al siguiente punto que tiene que ver con la iteración. ¿Bien? Entonces, fíjense que tenemos los mismos 3 pasos, los simplificados que habíamos visto en el slide anterior, pero puestos ahora de forma iterativa. O sea, seguimos teniendo diseño, seguimos teniendo construcción y seguimos teniendo prueba, y adentro de cada uno de esos círculos, lo que se les ocurra que haya dentro de diseño, dentro de construcción y dentro de prueba, pero replicado en podemos llamarle, antes de avanzar más en agilidad, como en mini proyectos, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ir iterando y vamos a ir desarrollando ese producto en secuencias de proyectos similares a las que hacíamos antes, pero en periodos más cortos. Y lo que nos permite ese periodo más corto es que
si encontramos o detectamos un error en esta primera etapa y lo vamos a corregir en esta segunda etapa, no vamos a llegar a la tercera iteración con el error acumulado y lo vamos a poder resolver antes. Y digo error como puede ser un requerimiento de negocio, como puede ser que nuestra aplicación ya no sea requerida por el mercado, ¿no? Entonces, esto es una imagen que se usa bastante, probablemente la hayan visto en otro lado, pero representa un poco cómo empezamos a construir de forma incremental e iterativa. Entonces, aparte de solamente partir los proyectos en pedacitos más chiquitos, lo que viene a proponernos la agilidad es a construir productos de manera incremental y no de manera secuencial como lo veníamos haciendo. Entonces, en la primera parte donde vemos que es un desarrollo ágil, lo primero que le estamos presentando al cliente es un boceto de este famoso cuadro. Lo segundo que le estamos presentando a nuestro cliente es el boceto, pero ya con la escala de colores o con una primera base de pintura, y podemos ir tomando feedback de lo que está pasando, ¿no? Entonces, en una primera instancia donde le presentamos el boceto, podemos entender si está bien que sea una mujer o hubieran preferido que sea un hombre, por ejemplo, el del retrato. Y una vez que validamos que realmente queríamos que sea una mujer, en el tercero podemos validar que el color de la ropa que está usando es la que nuestro cliente estaba esperando. Y en una tercera entrega, con eso ya validado, es que le terminamos un poco de dar forma. Ahora, fíjense que en la segunda versión, donde vemos que el desarrollo es no ágil y empezamos a construir de manera iterativa, por ejemplo, si nuestro cliente nos hubiera pedido que las manos no estén cruzadas, o que las manos estén a los lados, no hubiéramos podido validarlo hasta el momento 3 del proyecto o hasta la entrega final del proyecto, porque empezamos a construir de manera incremental. O sea, hicimos primero la parte de arriba, segundo la parte izquierda y por último la parte derecha de eso, ¿no? Entonces esta es una representación un poco exagerada de cómo viene Agile a enseñarnos no solo a ejecutar de manera iterativa, sino también de manera incremental. Bien, dicho esto, hay una serie de entornos donde podemos nosotros focalizar nuestros proyectos, y hay un marco que se llama Cinefin, que es el que nos va a dar un encuadre de en qué momento podemos ser ágiles y en qué momento no podemos. No es que no podemos, sino que no es conveniente utilizar este tipo de metodologías. A mí me tocó durante la pandemia dar una presentación en el Polo Tecnológico de Rosario, en Argentina, y como era un tiempo muy breve, armé una presentación que es los cinco errores más frecuentes de Scrum o de las metodologías ágiles. Y uno de los primeros puntos que para mí es fundamental tiene que ver con no enamorarse de la metodología. Digo, hoy está como muy de moda, todo el mundo está hablando de metodologías ágiles, está las redes llenas de anuncios que buscan Scrum Master y Product Owner y ahora Agile Coach y demás, pero es muy importante que entendamos que Agile encaja donde encaja y no funciona para todos los tipos de proyectos. Entonces este marco lo que viene es a marcarnos algunos entornos que lo que nos van a permitir es entender si vale la pena usar metodologías ágiles o es que no vale la pena. Entonces, lo primero que tenemos es un entorno simple, y el entorno simple puede ser cualquier tipo de construcción que sea en serie. Bien, el ejemplo que yo uso acá es la instalación de un producto, de un ERP, que solamente vamos, lo instalamos y lo configuramos. Y que la verdad que en estos procesos de implementación podemos usar alguna de las características que después vamos a ir viendo de las metodologías ágiles, pero no es la mejor práctica recomendada, porque al final es seguir una serie de pasos de cómo instalar ese producto y dejarlo funcionando, ¿bien? El segundo entorno que vemos es el entorno complicado. El entorno complicado es
a donde necesitamos de expertos para resolver un problema que sea como de alta complejidad. Esto que tenga que ver con mantenimiento o con soporte técnico, por ejemplo, de redes o de infraestructura, o hoy de servidores cloud. Y acá lo mismo, ¿no? O sea, donde necesitamos de un experto que sepa resolver ese problema, no tiene mucho sentido que lo hagamos iterar y presentar resultados. Lo que está buscando en este entorno complicado es resolver eso que está ocurriendo. Después hay otro entorno que nos marca o que nos muestra este marco, que es el complejo. Y el complejo es donde empiezan a aparecer las prácticas emergentes, es como el desarrollo de nuevos productos. Y acá es donde idealmente funcionan este tipo de metodologías. Sabemos que tenemos que resolver una necesidad de un cliente que nos está pidiendo una solución de negocio, pero no tenemos bien claro cómo lo vamos a resolver. Entonces empezamos a iterar y a hacer pruebas sobre nuestro producto para poder validarlo de manera iterativa e incremental, y sobre eso que estamos evaluando y tomando feedback, como decía esa primera definición, aprender y resolver de una mejor manera. Entonces, ese sería como el entorno ideal para la utilización de este tipo de metodologías. Y por último está el entorno caótico, que es, por ejemplo, que se rompa un sistema, como dice aquí, de despacho de un aeropuerto, ¿no? Acá no hay iteración y no hay metodología que valga. Lo que necesitamos es resolver para poder seguir operando. Pero lo que podemos hacer es, entendiendo este tipo de entorno, es saber que después de resolver y volver a tener operativo ese aeropuerto donde falló el sistema de despacho, podemos hacer un proceso de desarrollo incremental para ver cómo mejorar esto que pasó y que no nos vuelva a ocurrir. Pero siempre es muy importante que identifiquemos nuestro proyecto, y hay otros marcos de entornos que son similares. A mí me gusta mucho este porque es simple, son 4. Bueno, 5 con el desordenado, que en realidad el desordenado lo que te dice es, si no sabes dónde estás, ubicate en uno de los cuadrantes para arrancar. Pero sí es muy importante que podamos identificar en qué cuadrante de eso se encuadra nuestro proyecto. Si somos una mesa de ayuda de nivel 1, de infraestructura o de un sistema de gestión o de SAP o de lo que sea, quizás no vale la pena que usemos metodologías ágiles, porque el que nos está llamando para pedir soporte está esperando que le resolvamos el problema, no que estemos iterando esa solución y demoremos 15 días en resolvérselo, ¿bien? Entonces, una vez que podemos identificar nuestro entorno y dónde vamos a posicionarnos, el paso siguiente es qué framework o qué marco de trabajo vamos a utilizar. De lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy es de Scrum, que es uno de los más utilizados, sobre todo en desarrollo de software. A mí lo que generalmente me termina pasando con los frameworks es que son muy aplicables a empresas muy grandes, con mucha estructura, pero cuesta un poco cuando las empresas o los equipos no son tan grandes. Entonces, de alguna manera, mi sugerencia siempre es basarse en un framework que sabemos que funciona, porque lo usa el mundo entero, pero adaptarlo a la necesidad que tenemos de cada organización o de cada equipo de trabajo. Nosotros, por ejemplo, en Dux, tenemos un framework propio que se llama Dux Way, que es una adaptación de Scrum a nuestra metodología de trabajo y a nuestros clientes. Y lo fuimos evolucionando, siendo fieles a la agilidad, y fuimos incorporando cada vez más elementos del framework original a medida que la organización iba evolucionando y culturalmente se iba volviendo como ágil, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de Scrum porque yo considero que es el más aplicable a desarrollo de software, y aparte porque es el más usado, pero sí, siempre me gusta dejar como recomendación que si en el momento que lo están implementando sienten que el framework es demasiado duro para la madurez que tiene la organización, que busquen alguna alternativa y que de alguna forma puedan adaptar ese framework a la cultura de cada organización.
Hay algo que siempre, que me lo dijeron en el primer curso de certificación que hice y que me quedó muy grabado, que es aprender Scrum es muy fácil. De hecho, van a ver que lo vamos a repasar en 20 minutos, pero es muy difícil aplicarlo porque está muy, muy, muy orientado a las personas. Y básicamente Scrum es un marco de trabajo simple que promueve la colaboración entre equipos. Esto es fundamental. O sea, Scrum, si hay algo que tiene, es que es colaborativo. Y se utiliza para desarrollar productos complejos, que es lo que hablábamos de el entorno donde lo ubicamos en el slide anterior. Ahora bien, como les decía, Scrum, o en realidad Agile, nace en una reunión en Utah en 2001, donde un grupo de expertos que veían que la metodología en cascada estaba empezando a tener un montón de problemas, sobre todo por la rapidez con la que se empezaba a mover la tecnología y con la que estaba evolucionando la tecnología y la necesidad que tenían las empresas de sacar y de construir productos cada vez más rápido. Entonces se junta un grupo de expertos en metodologías y definen lo que son los primeros 4 puntos de un manifiesto ágil, que es el pilar de todas las metodologías ágiles que vienen desde 2001 para acá, ¿no? Entonces empieza hablando de un primer punto de individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, y acá vuelvo como a hacer una aclaración respecto a lo que dije también al inicio, ¿no? Habla de individuos e iteraciones por sobre procesos y herramientas, lo que no quiere decir que no necesitemos ni procesos ni herramientas para poder utilizar Scrum, pero sí que vamos a priorizar la interacción entre las personas y vamos a dejar de depender de procedimientos o de procesos estructurados para poder desarrollar. Lo segundo que habla es de software funcionando sobre documentación extensiva, y acá vuelvo a lo mismo, no es que no vamos a documentar, no es que por ser Agile solo desarrollamos como para el lado que va el viento y no vamos a documentar nada, pero sí siempre habla de priorizar, siempre tener software funcionando para poder hacer esa validación con nuestro cliente antes de la documentación extensiva, y esto de cómo era un caso de uso hace 15 años atrás, que te encontrabas con caso de uso de 15 páginas que cuando el desarrollador lo tenía que leer no entendía nada de lo que en ese momento el analista quería poner, ¿no? Entonces habla más de esa interacción y de no tener tanta documentación, sino de construir software más rápido. El tercer punto habla de colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Este punto, lo mismo, vuelvo a hacer la aclaración. No es que no vamos a tener contratos, no es que no vamos a ir a negociar con nuestro cliente y no es que le vamos a entregar cuando nosotros querramos, al contrario. Después vamos a ver que Scrum, si hay algo que tiene, es fijo, es el tiempo. Pero sí habla de generar sinergia con nuestro cliente y poder armar y construir un equipo de trabajo conjunto, ¿no? Y por último, respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Y nada, bueno, acá otra vez vuelvo a lo mismo. No es que no vamos a planificar mucho más que la metodología tradicional, pero sí ante eventuales cambios que se suceden continuamente en los proyectos, lo que nos pide el manifiesto ágil es que reaccionemos a esos cambios y seamos lo suficientemente flexibles para adaptar ese plan en base a los cambios que van ocurriendo. ¿Bien? Bajo estos 4 primeros pilares es que se empiezan a construir los valores de Scrum como framework de trabajo. Son 5. Uno es el foco, y habla de que los equipos Scrum se enfocan en un conjunto acotado de características a la vez. Después vamos a ver que hay algo que se llama sprint planning, que es donde vamos a decidir qué vamos a ejecutar en el próximo sprint, y nos vamos a enfocar en eso y solo en eso. ¿Bien? Entonces, es un punto muy importante el foco, que nos focalicemos en un conjunto acotado de características a la vez y que no estemos trabajando en todo el proyecto en paralelo, sino que vayamos desarrollando como esos primeros productos que nos permiten de alguna forma ir validando con nuestro cliente. Tiene un segundo valor que es el coraje, como el trabajo en equipo, esto de poder asumir compromiso, ¿no? El equipo Scrum se dice que es un equipo que asume compromisos y que está siempre trabajando para dar lo mejor de ese equipo. Entonces, lo define Scrum como coraje. El tercer punto es la apertura.
y este punto es muy importante, no tiene que haber información de proyecto que alguna o más de una persona del equipo no conozca. Es muy importante que toda la documentación, que toda la información que haya del proyecto, todo el equipo la conozca y que se pueda discutir de manera transparente. El cuarto punto es el compromiso. Lo mismo, esto viene un poco también atado al tema del coraje que los equipos tienen como un mayor control sobre sus actividades. Acá es donde empieza a cobrar un poco de fuerza el concepto de equipos autogestionados. O sea, los equipos de Scrum son equipos que están autogestionados, que se autogestionan sus actividades. Entonces, el compromiso tiene que ver con esto, ¿no? O sea, cuando nos dan libertades de desarrollar o de construir el producto como el equipo lo quiere construir, como contrapartida tiene el compromiso de agarrar y aceptar esas libertades, pero utilizarlas para seguir desarrollando el producto. Y el quinto punto es respeto. Esto no requiere mucha explicación, ¿no? O sea, al tratarse de equipos que son totalmente dependientes y que son totalmente relacionales entre personas, el respeto es un punto fundamental dentro de los proyectos. Y después tiene 3 pilares que son como en donde se asientan estos valores, que tienen que ver con la transparencia, que viene también atado al tema del respeto y de la comunicación, la inspección, que dice que los responsables del resultado deben inspeccionar frecuentemente los artefactos. O sea, lo que dice en inspección es que tenemos que estar siempre inspeccionando lo que estamos desarrollando para poder tener una mejora continua. Si recuerdan en la primera parte que veíamos en la definición de agilidad, lo que nos decía era eso, tomar feedback y como inspeccionar y saber qué es lo que estamos haciendo y mejorarlo. Y mejorarlo tiene que ver con este tercer punto de adaptación, de poder ir adaptando y mejorando nuestro producto, detectando oportunidades, ideas, a medida que vamos inspeccionando, que es el punto anterior. Bien. Y después, bueno, hay algunos principios como del manifiesto ágil, que esto lo voy a mencionar solamente para que lo sepan, porque son 12 después, si lo buscan como principio del manifiesto ágil, lo pueden encontrar y revisarlo más tranquilos, pero que siguen hablando un poco de lo mismo, ¿no? Aceptamos que los requisitos cambian, incluso en etapas tardías del desarrollo, entregamos software funcional frecuentemente, el método más eficiente y efectivo es comunicar información al equipo. O sea, es como un resumen, como la tabla de los mandamientos de lo que veníamos viendo antes. Y bueno, y después nos encontramos ya así con lo que es el framework. Así es como funciona Scrum. Ahora lo vamos a ir viendo un poquito más en detalle, pero básicamente esto es el framework de Scrum. Probablemente muchos lo conozcan. Y por eso les decía, aprender Scrum es muy fácil, lo más difícil es aplicarlo después, ¿no? Entonces nos encontramos con un product backlog o una lista de requerimientos que se prioriza, que se planifica en periodos cortos de ejecución de tiempo del proyecto. Esa planificación se ejecuta, se hace una revisión y se entrega un incremento de producto o una versión de producto para poder validar con nuestro cliente. Y volvemos otra vez a repetir este proyecto. Eran esas 3 iteraciones que veíamos al inicio, vienen a representar una simplificación de lo que es en realidad este framework de Scrum. Scrum tiene solamente 3 roles dentro de la definición del framework, ¿no? Y son los siguientes. Existe un Product Owner, que vendría a ser como nuestro dueño de producto, es quien se va a asegurar que la calidad de los requerimientos estén acordes a la definición de producto que se hizo. Es el que va a estar encargado de transmitir al equipo completo, qué se espera del producto que estamos desarrollando. Es el encargado de priorizar esos productos, porque ¿se acuerdan que hablábamos de una entrega no solo por iteración, sino incremental? Entonces va a ser el Product Owner el que va a definir cuál va a ser el ítems o cuál va a ser el requerimiento que vamos a desarrollar primero para poder llegar a hacer esas entregas incrementales.
Bueno, y es el encargado de que todos los miembros del equipo entiendan a nivel de detalle cada uno de esos requerimientos. Es el que crea la visión del producto, es el que conoce las características funcionales y el detalle del producto. Es básicamente el dueño del producto, es quien va a tomar decisiones por ese producto que estamos desarrollando. El siguiente rol es el Scrum Master. El Scrum Master es un líder facilitador, es un coach. Ahora van a escuchar mucho o van a ver mucho que se están buscando, aparte de Scrum Master, Agile Coach, porque viene a ser como esta persona que viene a acompañar al equipo. Es un líder facilitador y de lo que se tiene que encargar el Scrum Master es de que todo el equipo completo haga Scrum. Que el Product Owner sepa lo que es Scrum, que el equipo de desarrollo sepa lo que es Scrum, que se cumplan todas las reuniones, que se cumplan los incrementos de productos, se cumplan los tiempos. Entonces, vela y facilita el correcto empleo de Scrum, asegura que el equipo sea autogestionado. Y acá tenemos un cambio respecto al antiguo Project Manager, ¿no? Que por ahí estaba como controlando mucho más el tiempo y las entregas. Acá el tiempo y las entregas es responsabilidad del equipo de desarrollo, que es el próximo rol que ahora vamos a ver. Pero el Scrum Master viene a enmarcar esto dentro del framework. Si dice que la reunión de planificación de sprint tiene que durar 2 horas, tiene que durar 2 horas. Y es el quien está enseñando y evangelizando, digamos, de alguna manera, a la organización con el framework de Scrum. Como les comentaba, el tercer rol es el equipo de desarrollo. Y acá es muy importante que entendamos por equipo de desarrollo a cualquier persona que forme parte de la construcción del proyecto o producto que estamos desarrollando. No quiere decir equipo de desarrollo solo desarrolladores, ¿bien? Entonces, si de repente estamos haciendo una aplicación que es de uso masivo y vamos a tener dentro del equipo a un sociólogo porque va a estar midiendo cómo interactúa un determinado grupo de personas a esa aplicación, es parte del equipo de desarrollo. Tenemos un diseñador de experiencia de usuario, es parte del equipo de desarrollo. Tenemos un tester, es parte del equipo de desarrollo. Tenemos un desarrollador, obviamente, es parte del equipo de desarrollo. Y tiene que ser un equipo autogestionado, tiene que ser lo más multifuncional posible. La idea es que este equipo no esté formado solo de perfiles técnicos, sino que estén todas las personas que se necesiten para desarrollar ese producto. No tiene títulos ni rangos jerárquicos, o sea, el equipo, Scrum es un tipo de organización horizontal, digamos, no tenemos una estructura vertical como en una empresa donde hay distintos niveles de jerarquía. Y después hay un dato que a mí me parece muy particular. ¿Cuál debería ser el equipo ideal, ¿no? de un equipo de desarrollo Scrum? Y bueno, me tocó participar en un momento en un Innovation Lab de Google, y Google lo que dice es que el equipo no debería ser más grande que lo que puedan comer con 2 pizzas, ¿no? Entonces, generalmente se piensa en equipos de no menos de 3 y no más de 9 personas. Ese debería ser como un poco el rango. Si bien hay excepciones y hoy hay frameworks escalables, o sea, frameworks de Agile que permiten gestionar equipos más grandes, para utilizar Scrum, la recomendación es que sea entre 3 y 9 personas. Bien, hasta ahí los roles. Como les decía, es muy fácil entender y aprender Scrum. Lo que nos sigue son lo que el framework llama artefactos o como las funciones o las funcionalidades que tiene el framework. Lo que nos encontramos inicialmente es con un Product Backlog. Product Backlog no es ni más ni menos que una pila de requerimientos, ¿no? O sea, nuestro Product Backlog tiene que tener absolutamente todos los requerimientos que va a tener nuestro proyecto y que va a ejecutar nuestro proyecto. Si hay algo que está fuera del Product Backlog, no es parte de nuestro proyecto. Y si prestan atención en la imagen del Product Backlog que está ampliado ahí a la derecha, las cajitas se van achicando y van siendo cada vez más chiquitas de abajo para arriba. Esto está representado de esta forma porque como vamos a estar construyendo producto de manera incremental y vamos a ir validando con nuestro cliente si realmente lo que estamos haciendo está ok o no, vamos a ir especificando a nivel de detalle solamente los requerimientos que tenemos más próximos a ejecutar. El resto va a estar dentro de nuestro Product Backlog como una idea de negocio, como una historia de usuario que probablemente todos hayan escuchado nombrar, ¿no?
Pero a medida que va llegando el momento de desarrollarlo, que a eso lo prioriza el Product Owner, lo vamos a ir en ese momento bajando a detalle. ¿Por qué? Porque si especificamos todos nuestros requerimientos y un requerimiento que teníamos pensado ejecutar o tomar dentro de los próximos 3 meses, en alguna demo el cliente nos dice, este requerimiento que está en el Product Backlog por allá abajo, saquémoslo porque ya no va a funcionar, invertimos tiempo en bajar a detalle algo que no estamos seguros que vamos a ejecutar. Entonces, es muy importante que los requerimientos estén siempre a nivel de negocio, en esta famosa historia de usuario, y que después lo podamos ir bajando a detalle a medida que va llegando su momento más próximo al desarrollo. Lo que sí es el Sprint Backlog, que el Sprint Backlog no es ni más ni menos que una abstracción del Product Backlog, pero de lo que vamos a ejecutar en el próximo sprint, en los próximos X días de desarrollo. ¿Bien? Y el final de nuestro proceso, que es el incremento de producto. Estos son los 3 artefactos que tenemos dentro de Scrum. El incremento de producto es el resultado de lo que ejecutamos en cada sprint. Y es una sumatoria de todos los requerimientos que vamos haciendo desde que iniciamos el proyecto hasta ese momento. Voy a volver un poquito para atrás, pero nuestro incremento de producto sería esto, ¿no? En el momento de tiempo 1, el bosquejo es un incremento de producto. El próximo incremento es coloreado y el próximo incremento ya es el cuadro con todo el detalle. Eso vendría a ser como un incremento de producto. Bien, y por último nos quedan los eventos, o sea, cuáles son los eventos de Scrum o qué tenemos que ejecutar para que ese framework sea tan efectivo como suele ser, ¿no? en la metodología de proyecto. Y entonces, lo primero que tenemos, el corazón de Scrum son los sprints. El sprint es un periodo de tiempo de desarrollo que puede durar entre 1 semana y 4 semanas. Lo recomendable es 2 o 3, generalmente son 15 días, en el cual vamos a desarrollar todo lo que encontramos dentro del Sprint Backlog. O sea, todo lo que planificamos ejecutar en el próximo sprint, lo vamos a ejecutar en el sprint. Lo ideal es que lo que planifiquemos lo terminemos, pero puede ser que a veces o terminemos antes, porque al final es una estimación, o nos falten cosas por terminar. Entonces, si terminamos antes, lo que se hace es, se buscan más historias de usuario o requerimientos del Product Backlog y se meten en el sprint para poder terminar. Y si terminamos nuestro sprint y aún no terminamos de ejecutar todos los requerimientos que teníamos planificado, eso lo que hace es volver al Product Backlog y el Product Owner lo vuelve de alguna forma como a estimar. Es muy importante entender que para Scrum, a diferencia de las metodologías tradicionales de proyecto, el factor tiempo es siempre fijo. Es siempre fijo. Si pensamos un poquito en cómo hacíamos proyectos antes, nosotros hacíamos una planificación con un diagrama de Gantt de ese proyecto y nos decía 5 meses de proyecto. Y generalmente lo que pasaba es que los requerimientos iban cambiando a medida que el proyecto iba avanzando y el tiempo se iba desplazando. Entonces, teníamos el tiempo flexible y el alcance del proyecto también, porque lo íbamos cambiando. En Scrum se trabaja siempre con tiempo fijo y lo que va variando es el alcance del proyecto. Entonces, si aparecen nuevos requerimientos, lo que se hace es, se sube al Sprint Backlog, pero necesitamos poder sacar requerimientos de menor valor que estén en el backlog para que nuestro proyecto dure lo que tiene que durar. En todo caso, después planificaremos una segunda etapa, ¿no? Para poder continuar con ese producto. Pero al final lo que vamos a entregar, al final de un proceso de Scrum, de este proceso de innovación o de creación de un producto nuevo, no tenemos bien claro qué es. Sabemos que lo vamos a entregar dentro de 6 meses o dentro de 3 meses. Pero vamos a ir construyendo durante la ejecución de estos sprints en base a lo que nos vaya guiando el Product Owner. ¿Bien? Entonces, es muy importante que se entienda esto, que en Scrum siempre los sprints, no siempre los sprints, siempre los tiempos, porque todo tiene tiempo, sean fijos. Esto llevado a la práctica, sobre todo cuando ejecutamos proyectos de precio fijo, digamos, es bastante difícil. Pero si usamos metodología Scrum
como sale de la caja, digamos, sin hacerle ningún ajuste, el tiempo debería ser fijo. Entonces, la segunda reunión de nuestro framework son el sprint planning. Ahora vamos a volver un poquito al framework completo y lo vamos a repasar entero, pero el sprint planning es planificar lo que vamos a hacer durante nuestro próximo sprint. Entonces, agarramos nuestro product backlog, vemos cómo lo priorizó el product owner y decimos, bueno, vamos a ejecutar los primeros 4 requerimientos, los primeros 5 requerimientos, los primeros 10 requerimientos en el próximo sprint. Y lo que hacemos es, lo pasamos al sprint backlog. Esta reunión tiene 2 partes y tiene 2 propósitos distintos. La primera parte, que la ejecuta el equipo de desarrollo completo, lo que vamos a definir es qué es lo que vamos a entregar al final del sprint. Y ahí participa obviamente el Product Owner porque es el que define las prioridades de nuestro requerimiento. Hay una segunda parte donde se define cómo se va a desarrollar esos requerimientos que comprometimos a entregar en el próximo incremento de producto. Antiguamente, de estas partes de la reunión, por eso se dividía en 2, el Product Owner no participaba. La realidad es que hoy hay una nueva tendencia a que el Product Owner participe de este tipo de reuniones, sobre todo para poder dar aclaraciones y definiciones a nivel de negocio si fueran necesarias. ¿Bien? Otra reunión que tenemos dentro del framework es el Scrum diario o la famosa Daily, que es una reunión que, perdón, acá me faltó mencionar el time box o el tiempo que lleva. El tiempo máximo para un sprint planning es de 8 horas para un sprint de un mes. O sea que si estamos ejecutando sprint de 15 días, deberíamos poder ejecutar esa sprint planning en 4 horas. Vuelvo ahora sí a la famosa daily, que después se fue como convirtiendo en weekly y ahora encontramos un montón de nombres de esas reuniones periódicas. La de Scrum es la daily. Se realiza todos los días, tiene una duración máxima de 15 minutos, no importa cuánto dure el sprint, y básicamente cada participante debería responder 3 preguntas. ¿Qué hice desde la última daily hasta hoy? ¿Qué voy a hacer desde hoy hasta la próxima daily, que va a ser mañana? Y si tengo algún problema para avanzar. Esto lo que permite es alinear al equipo, que todos estén informados. Recuerden que había uno de los pilares que era transparencia, y poder estar coordinados para trabajar. Hay algo muy importante en esta última pregunta de ¿qué problemas me impiden avanzar? Si detecto que tengo un problema que me está impidiendo avanzar en mi proyecto o en mi parte del proyecto, me llevo ese problema con la persona con la que lo tengo que conversar a otra reunión específica para resolver ese problema. No se resuelven problemáticas de proyecto dentro de la daily, porque si no estamos retrasando todo el proyecto o a todo el equipo de proyecto por un tema que quizás es puntual de 2 personas o de 3 personas. ¿Bien? Entonces acá solamente lo que hacemos es pasar estatus y ponernos al día y alinearnos. Por último tenemos la Sprint Review, que es esta validación que yo comentaba al inicio de la presentación de qué es agilidad. Esto de voy a tomar feedback de lo que hice, evalúo ese incremento de producto y en base a eso replanifico si tuviera algo que cambiar para el próximo sprint. Esto tiene una duración máxima de 4 horas para sprint de un mes, o sea que si tenemos el típico sprint de 15 días debería durar 2 horas. Y acá hay otra cosa que siempre me gusta resaltar, que también lo mencioné en esta presentación que hablaba de los 5 errores más comunes de Scrum, y es que la review o esta reunión de revisión no es una demo. O sea, no tenemos que dar una demo a nuestro cliente. ¿Por qué? Porque generalmente los que desarrollamos sabemos a dónde hacer clic y dónde no para que nuestro producto funcione perfecto. Y no es la idea. La idea es poder llevarnos feedback y llevarnos una devolución real de lo que estamos construyendo. Entonces, mi recomendación es, en las reuniones de review, le dan el teclado y el mouse o le dan la aplicación móvil o lo que sea que estén construyendo al cliente y que lo utilice, que lo pueda tocar, que pueda hacer clic, que pueda romperlo para poder llevarnos el feedback más real y más cercano a la realidad posible, ¿bien? De esa reunión. Y por último, hay una reunión que se llama retrospectiva y esto es uno de los puntos fundamentales de Agile y de Scrum como framework, que es la mejora continua, ¿no? Es al final de cada sprint nos juntamos y nos preguntamos qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué podemos mejorar, ¿bien?
y con eso arrancamos el próximo sprint. Y en el próximo volvemos a preguntarnos qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué tenemos que corregir, qué podemos hacer mejor, y volvemos a arrancar el próximo sprint. Y al final del tercero nos volvemos a preguntar otra vez lo mismo, y de esa forma lo que vamos haciendo es tener equipos cada vez más optimizados y cada vez más como, no quiero usar la palabra aceitado porque me parece muy argentina, pero como más ensamblados eh, para trabajar en los próximos sprints. Esta reunión tiene un time box o un tiempo de 3 horas para sprint de un mes, o sea que en el típico sprint de 15 días no debería durar más de 15 días. Y bueno, esto es una reunión bien propia del equipo, ¿bien? O sea, acá la convoca el Scrum Master porque es el encargado de que Scrum funcione, pero es el equipo el que tiene que hacerse propio de esta reunión y sacar sus propias conclusiones de cómo mejorar. Hay un último punto que se llama refinamiento del backlog, que no está dentro del proceso normal de Scrum, pero que tiene que ver con ir evaluando si los requerimientos que nos van quedando en el product backlog de alguna forma siguen estando presentes o tenemos que seguir ejecutándolos, o por algún cambio de requerimiento, por algún cambio en el mercado, o por algún cambio en una tecnología o en una normativa, ya no vale la pena y hay que sacarlo del backlog. ¿Bien? Entonces, antes de terminar, que ya estamos muy bien con el tiempo, vamos a hacer un pequeño repaso del framework completo, ¿no? Recuerden que yo les dije que teníamos el product backlog, que estaba priorizado en base a lo que vamos a desarrollar primero, que el paso siguiente era un sprint planning, donde íbamos a seleccionar qué íbamos a ejecutar en el próximo sprint y cómo lo íbamos a ejecutar, y el resultado de esa reunión era nuestro sprint backlog, que es el listado de requerimientos a ejecutar en el próximo sprint. Ese sprint lo empezamos a ejecutar, dure lo que dure, normalmente 15 días, y por cada día que pasa hacemos la daily o esa reunión diaria de Scrum. Al final de los 15 días tenemos una sprint review y hacemos esa revisión de lo que estuvimos construyendo que nos da como resultado ese incremento de producto, esos pasos que vimos del cuadro de cómo iba evolucionando. Y al finalizar esa review y esa validación con nuestro cliente, hacemos una reunión de retrospectiva y volvemos otra vez a arrancar en la sprint planning. Volvemos a ver qué nos queda por hacer del sprint backlog. Otra vez lo volvió a priorizar el product owner. Lo subimos al sprint backlog. Ejecutamos el sprint, hacemos la reunión diaria, hacemos la retrospectiva, entregamos el producto y volvemos otra vez a empezar. Entonces, este es un poco el framework de Scrum. Ahora sí, me quedo abierto a preguntas, consultas, si alguien se anima a responderme si es cultura o metodología. Voy a dejar de presentar así, los tengo en pantalla. Todo el que quiera preguntar, si queréis, ir levantando la mano y así seguimos un orden. Vale. Lulio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, estuve trabajando en un inicio con metodologías tradicionales y ahora me tocó la transición a metodologías ágiles y quería ver, me interesa mucho porque estuve en el tema de gestión durante muchos años y me interesa mucho cómo manejan esto de los cambios que a veces son abruptos de los clientes en cuanto a los requerimientos, pero sin embargo escuchaba esa frasecita que los tiempos no se deben mover, pero digamos que a veces, bueno, no a veces, muchas veces, al menos en el sector banca, que es el que más he trabajado, hay cambios muy significativos con respecto a los tiempos planificados en cada ítem, ¿no? Entonces, un poco quería ver, ¿existe la flexibilidad de los tiempos en el Scrum? Yo lo sé que lo remarcaste bastante en que no, pero hay momentos, muchos momentos en los que nos vemos ahogados en el tema de tener que trabajar sobre tiempo con el equipo, trabajar domingos, trabajar sábados, para poder llegar, entre comillas, a los tiempos, ¿no? ¿Cómo esto se maneja en otros lados donde de repente la metodología está más maduramente plasmada, ¿no?, en las empresas? Muy buena pregunta, Lulio. Me tocó trabajar bastante también en el mundo financiero y la realidad es que lo que termina pasando es que muchas veces trabajamos en proyectos que no son 100% aptos para utilizar la metodología de Agile, ¿no? O sea,
la creación de una nueva app de banca móvil podría ser un proyecto que esté pensado para hacer de manera agile, pero a lo mejor la modificación del sistema core, porque hubo un cambio de normativa y ahí es donde empiezan a premiar los tiempos, es lo que hablamos antes de los entornos, ¿no? No termina aplicando porque necesitamos cumplir con un deadline o una fecha final, y eso hace que trabajemos los domingos, los lunes, 14 horas por día y demás. Respondiendo un poquito a tu pregunta en cuanto al tema de la flexibilidad, si nos basamos en el framework de Scrum, de lo que decía, como sale de la caja, los tiempos son fijos. Y lo que nos permite el framework es entregar el mejor producto posible en ese tiempo esperado. ¿Bien? O sea, nosotros deberíamos poder entregar el mejor desarrollo posible en el tiempo pactado. Ahora, en este tipo de organizaciones que todavía son bastante tradicionales en cuanto al desarrollo de software, bueno, perdón, voy a hablar por lo que me tocó trabajar en Argentina, no tengo demasiada experiencia todavía en España, pero me imagino que debe ser similar. Mi recomendación siempre es armar una metodología o basarse en una metodología, pero hacer las adaptaciones necesarias para que si necesitamos mover el tiempo, porque al final no vamos a llegar, podamos consensuar de alguna manera ese cambio. ¿Bien? Y si no, la otra opción de cómo mantener los tiempos fijos es negociar con quien sea tu cliente interno o con quien sea quien te esté pidiendo el requerimiento, que cada vez que te introduce un cambio, te permita sacar otro requerimiento del product backlog, ¿no? Entonces, bueno, si me pedís que esto cambie, yo necesito sacarte otra funcionalidad que sea de menor valor y dejarlo eso para una etapa 2 de desarrollo. Entonces, lo que te agregan lo vas compensando con lo que vas sacando de desarrollo. ¿Bien? Eso sería como el caso ideal. La realidad es que comparto contigo que muchas veces no nos queda otra más que mover los tiempos, y por eso yo también remarqué que es preferible trabajar un poquito más en definir una metodología que se lleve mejor con la organización y con la cultura de la organización, y no implementar una metodología como sale de la caja y después que al final no funciona. Digo, eso es como si tengo una verdulería en la esquina de un barrio y quiero implementar SAP. O sea, es más o menos lo mismo. No va a haber forma de que lo lleve adelante. No sé si te respondí la pregunta. Sí, gracias. Bueno, creo que Jaime también, ¿no? Tenía la mano levantada. Jaime, ¿nos escuchás? Se le corta el micro. Sí, veo que se mutea, pero no lo escuchamos. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta mientras vemos si Jaime puede solucionar el problema del micrófono. Bueno, animaros a la de una. Bueno, tampoco vamos a alargarlo definitivamente. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Nicolás. Ha sido entretenido. Yo en el mundo este de Scrum soy nuevo y ha sido bastante entretenido. Así que esperamos tenerte por aquí otra vez y contar contigo si te animas. Por supuesto, cuando lo que necesiten. A mí es un tema que realmente me apasiona y que me gusta mucho transmitirlo. Espero que se haya entendido. Traté como no conocía digamos, Claro. el público, traté de hacerlo lo más cercano a la realidad posible. Más allá de que por ahí a lo mejor si alguien ya conocía un poco del framework le haya quedado como un poco bajo, pero nada, o sea, espero que se haya entendido, que se hayan podido llevar, aunque sea un primer pantallazo de esto, del framework y de la agilidad. Y nada, a disposición, les dejo después si quieren mi correo electrónico para lo que necesiten y a disposición. Perfecto, muchísimas gracias. No te preocupes que ha quedado todo bien explicado, por lo menos por lo que se ha entendido por mi parte.
Bueno, muchas gracias. Un placer. Gracias. A todos. Igualmente. Muchas gracias. Gracias a todos por participar.